Emergencia climática. Una visión local. Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Venimos a la vida intentando ser felices, porque la vida es corta y se nos va, y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental, precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Yo de este asunto sé poco, pero mi primo supongo que sabrá. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Siempre hay cambio climático. Otra cosa es que sea por acción del hombre o que no sea por acción del hombre. No voy a entrar en una cuestión que me supera ampliamente. Hay que desterrar de este tema oscuros intereses de lobbies disfrazados de científicos. No estoy nada avergonzado de haber dedicado toda mi vida a la política. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. A la Catedral de Notre Dame. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el Amazonas hay árboles, claro. Ese es el pulmón hay del árboles, mundo. hay naturaleza. Pero está incendiado y efectivamente, y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. America first. America first. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico.
Mira, allí. ¿El qué? Una cerceta pardilla. Esa está en peligro de extinción, ¿verdad? A ver, ¿dónde? Tú sí que estás hecho un pardillo. Hombre, Jesús, eso es una hembra de pato colorado. Perdone usted, Rodríguez de la Fuente. De nada, Pepe Leche. Oye, ¿te has enterado de la declaración de estado de emergencia climática que están haciendo en ciudades de todo el mundo? Sí, algo he visto. El otro día leí que el Congreso también ha aprobado la declaración del estado de emergencia climática. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensan hacer? Eso, firmar un documento. ¿O espera algo más de estos políticos? Pues no. Todos deberíamos exigirle que cumplan algo de una vez. Así es, de hecho, se vienen haciendo últimamente manifestaciones por el cambio climático con bastante frecuencia. Por otro lado, también es cierto que no toda la culpa es de los políticos. ¿Cómo que no? ¿A qué te refieres? Pues que todos deberíamos de hacer algo en nuestro día a día. Por ejemplo, en lugar de comprar frutas y verduras que han recorrido cientos o miles de kilómetros, pues comprárselas a la Asociación de Agricultores Ecológicos que tenemos en la comarca, o poner tu propio huerto. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos un documental sobre este tema? ¿Un documental? ¿Nosotros? ¿Y por qué no? Tenemos el equipo, podríamos entrevistar personas por una vez, en lugar de grabar patos. ¿Qué pasa con los patos? ¿Qué pasa con los patos? Oye, canijo, no te pases. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que tienes razón. Podemos hacerlo. Conozco un par de personas que saben del tema y que seguro estarían dispuestos a participar. ¿Y podemos entrevistar también gente en la calle? Pues sí, invitarlos a participar en alguna jornada de reforestación, por ejemplo, aquí mismo. Buena idea. El próximo viernes hay una manifestación por la emergencia climática. Podemos empezar a grabar allí. Pues genial, vamos a hacerlo. ¡Cambiemos el sistema! ¡Cambiemos el sistema! El cambio climático y los problemas ambientales son temas de gran calado en la sociedad, la cual exige a los gobiernos que tomen medidas, y esto parece que comienza a tener algo de presencia en la política. Ha aparecido una nueva ola de jóvenes preocupados por la conservación del planeta, probablemente muchos inspirados por la joven sueca Greta Thunberg. Con esta misma energía, lleva ya más de 40 años dedicado a la lucha social y ecologista José Larios Martón, más conocido como Pepe Larios. Autor del libro Calentamiento climático al borde del límite. Concejal por Los Verdes en el 94. Director general de Educación Ambiental en la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía en el 2000. Y actualmente presidente de la Fundación Equo. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a interesarte por el tema medioambiental? Bueno, mi primer meeting, o sea, ya acto público, fue en el año 79, el 3 de junio del año 1979, fue la gran primera movilización contra el cementerio nuclear del Cabril. Yo creo que el núcleo duro de los modelos sociales tienen que ver con el modelo energético y lo estamos viendo. Los problemas que tenemos en estos momentos están derivados de nuestro modelo energético. Un modelo energético que tenemos basado en los combustibles fósiles y que posiblemente tenga los días contados. Acaba de conocerse que la propia Exxon, la mayor petrolera del mundo, en el año 1982 ya tenía estudios donde se sabía que para esta fecha podríamos estar aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera
como ya estamos en una situación que nunca conocida por la humanidad, de 410 partes por millón de dióxido de carbono, y que la temperatura hubiera aumentado 1 grado sobre la etapa preindustrial. En Córdoba ya ha aumentado 1,3 grados la temperatura media de Córdoba y va a seguir aumentando. A lo largo de un día parece que es poca variación, pero estamos hablando de la temperatura media mundial. ¿Qué puede suponer? ¿Qué puede suponer? Tenemos símiles geológicos. Cuando el mundo ha tenido la temperatura media de en torno a 1,5 grado, 2 grados, que posiblemente alcancemos en los próximos decenios, el nivel del mar era 20 metros superior al que tenemos ahora. El agua invade la costa. ¿Por qué invade la costa? Uno, porque ha subido ya el nivel del mar unos 20 centímetros, que parece poco, pero es mucho. Y otra cuestión es que por cada grado de temperatura que sube, aumenta en un 7% la cantidad de agua que hay en la atmósfera, y por tanto el ciclo del agua está dopado con esteroides. Tenemos cada vez tormentas más violentas. Tenemos incluso, alternamos situaciones de lluvias violentas, inundaciones, y con periodos de sequía en un mismo sitio. Si declaramos emergencia climática, algo tendremos que hacer, oiga. En cualquier caso, hay un cambio en el clima y influye la actividad del ser humano. ¿Cómo puede ser que a día de hoy todavía haya un discurso negacionista, incluso pues difundido, apoyado por líderes políticos y a su vez apoyado por algún científico incluso? ¿Esto a qué se puede deber? ¿Cómo se defiende esa postura? Se han seguido diferentes argumentos. Uno, no es el dióxido de carbono. Mentira, desde Renius sabemos que el dióxido de carbono es un gas que cuando choca contra él los rayos infrarrojos, ese gas se calienta y por tanto se está produciendo un calentamiento debido a que los rayos infrarrojos, el calor que sale de la Tierra, no sale a la atmósfera, sino que se queda aquí. Le estamos poniendo a la Tierra una buena manta con esos gases de efecto invernadero. La otra que se ha dicho, bueno, es que durante toda la historia ha habido cambios climáticos, y es verdad, pero durante toda la historia no estamos quemando, como ha ocurrido este año pasado, que por habitante de la Tierra, con 7.500 millones de habitantes de la Tierra, por habitante estamos emitiendo a la atmósfera del orden de 5 toneladas, más de 5 toneladas de dióxido de carbono. Esas propias empresas, ya digo, que se están beneficiando económicamente de un modelo económico basado en los combustibles fósiles, no les interesa que cambie el modelo. BP en Europa lanzó en el año 2008-2009 una campaña importantísima diciendo en Europa que estaba preocupada por el cambio climático e iba a invertir en energías renovables. Ajá. Bien, simultáneamente se iba a Estados Unidos y pagaba a senadores y congresistas de Estados Unidos, contrarios al cambio climático, para que frenaran los acuerdos de Copenhague. Claro, echarle la culpa, ¿no?, en Europa, que hay más conciencia de esto, ¿no? Pero bueno, ya llegarán aquí los amigos americanos que me harán el trabajo sucio y yo les pago para ello. Tenemos que empezar ahora a cambiar radicalmente, y cuando digo radicalmente, es radicalmente. Nuestra forma de transportarnos, nuestra forma de vivir. Y eso es complicado, lo entiendo que es complicado, ¿no? Pero si queremos algún futuro para ti, que ya eres más joven que yo, o para mi hijo, que cumple 40 años dentro de unos días, o para mis nietos o mis nietas, tendremos que cambiar, o si no, haremos un planeta difícilmente habitable. Es decir, que esto no es cuestión de creencias. Las creencias vamos a dejarlas para la religión. Esto es física pura y dura, es ciencia pura y dura. Y con la física no se negocia. Yo puedo negociar con alguien si tomamos estas medidas antes o después, pero las leyes de la física son inquebrantables.
Vengo de hablar con Pepe Larios, gran divulgador sobre el cambio climático. Pero, ¿y en la calle? ¿Qué conoce la gente? Vamos a comprobarlo. ¿Está la actividad humana relacionada con el cambio climático? Claro que sí. Hombre, sí, seguro que sí, estoy segurísimo que sí, aunque sea un poco. Ah, por supuesto que sí. O sea, pero por muchos sentidos, sobre todo por el sistema de consumo y de producción que tenemos actualmente. Y así estamos en Córdoba con el calor que... Muy bien, bien estudiada, ¿eh? Por supuesto que sí. ¿Y de qué manera repercute en nuestras acciones? Que tenemos la mano rota. Consumismo, ¿verdad? Sí, el consumismo. Me gusta hablar de que el cambio climático es el síntoma de un modelo económico que es el capitalismo. No hay, sin adjetivos y sin paños calientes, no hay más. Pregunta, ¿verdadero o falso? Ah, vale. El pasado mes de julio ha sido el mes más cálido de la historia. Yo creo que es falso. Verdadero. No tengo ni idea, verdadero. Verdadero, muy bien, efectivamente. Medio grado de temperatura media más alto entre 1981 y 2010, según el programa de cambio climático Copérnico de la Unión Europea. Más preguntas de verdadero o falso. Las consecuencias que tendría un aumento de la temperatura media terrestre en 1,5 grados. ¿Podría ser un aumento del riesgo de inundaciones? ¿Verdadero? ¿Es verdadero? Desde luego, porque pensamos en calentamiento global y... Me enrollo. Verdadero, sí, ¿no? Bien. Se deshacen los polos, es igual que cuando tienes un cubata, se te deshace el hielo y te aumenta todo esto el cubata. Un solo grado no tiene consecuencias reales. Falso. Falso. Sí, tiene consecuencias y muy graves. 1 grado es mucho y si sube 1 grado cada 10 o cada 20 años es muchísimo. ¿A qué personaje famoso pertenece la siguiente frase? El cambio climático es la mayor amenaza para las generaciones futuras. ¿Mariano Rajoy, Barack Obama o Maluma? Barack Obama. Supongo, ¿no? Barack Obama. ¿Obama? Pues yo creo que Barack Obama. Barack Obama, supongo, por descarte. Porque... Barack Obama. ¿Maluma por ahí? Obama, correcto. Siguiente frase. El cambio climático es un invento de China para perjudicar a los Estados Unidos. No es cierto, el cambio climático es algo que la comunidad científica está avalando desde hace años. ¿Y quién ha podido decir esta frase? Mira. ¿Susana Díaz, Leonardo DiCaprio o Donald Trump? Donald Trump. ¿Todo de acuerdo? Este seguro que Donald Trump. Muy bien, Donald Trump. Date cuenta de que me pasó peor. Correcto. Y por último, hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando. Les guste o no, el verdadero poder pertenece a la gente. Esta frase puede ser de Arnold Schwarzenegger, de Greta Thunberg o de Santiago Abascal. Creo que es de la niña, de Greta. Greta Thunberg. A ver, la verdad es que no tengo ni idea, pero supongo que Greta, ¿no? De Thunberg, de Greta. Thunberg, muy bien, correcto. Pues aprobado. Enhorabuena. Y gracias. Sí, sequías extremas por una parte, inundaciones por otra. Un lío muy bien. De puta madre. Después de tantas emociones, llega la hora de la siesta. El espalda plateada tiene la responsabilidad de guiar al grupo y mantenerlo a salvo. Es un trabajo agotador. Dime, Jesús. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Has visto el tiempo? Pues sí, pinta regular el tiempo, la verdad. A ver qué pasa este fin de semana. ¿Qué hacemos con la salida a la laguna? Pues se me ocurre algo. Voy a llamar al hombre del tiempo y ahora te digo algo, ¿vale? Vale. Venga. Venga, hasta luego, tío. ¿José Antonio Maldonado? Sí, soy yo. Soy José Cobo, gracias por atenderme.
Bueno, nada, hombre, estoy encantado. Pues bien, quería hacerle alguna pregunta. Muy bien. ¿Qué cambios ha podido observar en el clima a lo largo de su trayectoria como meteorólogo? Bueno, pues lo que se ha podido notar fundamentalmente es una tendencia a subir las temperaturas. Ajá. Porque en cuanto a lluvias, que se puede a veces decir que llueve menos que antes y tal, no, en cuanto a precipitaciones, España hay que tener en cuenta, y sobre todo en la zona de Andalucía y concretamente en el área de los vinos de Montilla Moriles, sí, Lucena, Aguilar, en Montilla, en definitiva en toda esa zona, pues ahí lógicamente es una zona que es más bien seca. A estas alturas todo el mundo ha oído hablar sobre este cambio climático, la subida de las temperaturas y su relación con la actividad humana, concretamente con las emisiones de CO2. Cuando se dice existe cambio climático, a mí me resulta llamativo. El clima siempre está cambiando. Aquí de lo que se trata es si el cambio climático que se está produciendo de por sí natural, se ve perturbado o alterado por la mano del hombre. Bueno, y últimamente, pues naturalmente que hay muchísima más actividad en cuanto a efectos de gases invernaderos, pues efectivamente podemos estar cambiando lo que es la trayectoria natural que seguiría el clima. Yo, con lo que no comulgo con el IPCC, nos dicen que, pues no sé, que dentro de 50 años el mar habrá subido no sé cuánto, que las temperaturas a finales del siglo XXI pues habrán aumentado X grados. Pues eso yo lo pongo muy en cuarentena. Pues se cumplen 40 años de la cumbre climática de Ginebra. Y ayer, a modo de aniversario, se publicó en la revista Bioscience un artículo apoyado por 11.000 investigadores de 153 países, entre ellos España. En esta publicación dan un repaso a la evolución del clima en este tiempo y alertan de cómo el cambio climático ha llegado más acelerado de lo previsto. Y analizan varios indicadores que relacionan con el cambio climático, entre ellos la pérdida de cubierta arbórea o las emisiones de dióxido de carbono. Es muy posible que sea así, de hecho son muchos los científicos que lo afirman rotundamente. Yo no lo niego, pero lo único que niego es los pronósticos las proyecciones a tan largo plazo. Eso no, porque no sabemos lo que va a pasar. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Pues de nada, José, si vas este fin de semana por las lagunas no olvides el chubasqueo o mejor unas migas. Cuando llueve o hace viento, mejor adentro. Pues muchas gracias por el consejo también. Pues hasta luego, José Antonio. Adiós, buenas tardes. Los humedales son zonas de la superficie terrestre que están temporal o permanentemente inundadas, reguladas por factores climáticos y en continua interrelación con los seres vivos que los habitan. Suponen uno de los ecosistemas más productivos y llenos de biodiversidad. Además, son fundamentales frente al cambio climático, pues actúan como los sumideros de carbono más efectivos del planeta. Sin embargo, según la Convención de Ramsar, Convención Internacional sobre los Humedales, estos siguen disminuyendo a escala mundial, tanto en extensión como en calidad. Andalucía posee uno de los patrimonios de humedales más ricos y variados, a pesar de haber sufrido importantes pérdidas. Los humedales de interior suponen un oasis en la campiña, territorio dominado por los cultivos, especialmente el olivar. Muchas aves utilizan estas lagunas como lugar de invernada, para la cría o de paso durante la migración. Al sur de la provincia de Córdoba existen varias lagunas que son espacios naturales protegidos.
Entre ellos destacan 3 lagunas permanentes, que son la laguna de Zoñar, en Aguilar de la Frontera, la de Amarga, en Lucena, y la laguna del Rincón, entre Aguilar y Moriles. Son 8 espacios naturales protegidos vinculados netamente a zonas húmedas en los cuales existen aves acuáticas en peligro de extinción, que hacen que en el día a día la Administración Ambiental andaluza tenga expresamente unos cometidos de vigilancia, seguimiento sobre los parámetros que atesoran la calidad ambiental de estos humedales. En esta latitud en la que nos encontramos, el clima predominante es el clima mediterráneo. Se caracteriza por tener unos veranos muy calurosos y con muy pocas precipitaciones, y en cambio unos inviernos más o menos moderados, con unas lluvias medias y temperaturas pues frías, pero no relativamente demasiado frías. También es digno de destacar que en este clima mediterráneo la mayoría de las precipitaciones, que oscilan entre 500 y 600 litros, hemos comentado, por metro cuadrado y año, suelen suceder en episodios torrenciales en los meses de primavera o en otoño. Tanto es así que suelen generar unos aportes, unos arrastres de sedimento bastante elevados. En estas humedales ahora mismo la erosión como tal es un problema cada vez más acuciante, porque unido al porcentaje de erosión, como quien dice, natural, se suma la erosión antrópica del uso y manejo del territorio en las fincas colindantes, reduciendo la capacidad de almacenamiento de agua. En las lagunas del sur de Córdoba hay registros del año 1984. Estos registros climatológicos pues han sufrido ciertas oscilaciones, de modo que, por ejemplo, en el año 95 hubo una sequía de un par de años con muy poca precipitación, que se acusó bastante pues bajando los niveles de inundación de las lagunas permanentes, y las temporales, pues como es lógico, en verano estaban secas. Y en cambio pues también hay, por ejemplo, como contrapunto, en 2010 y 2011, otros años con mucha precipitación, que cayeron más de 1000 litros por metro cuadrado, que cuando la media suele estar entre 500 y 600 por esta zona. Y durante 2 años pues hubo unas precipitaciones muy altas, que hizo que los niveles estuviesen pues eso, niveles casi desbordados a la laguna. La variación del nivel de las aguas es determinante para la cría de las aves acuáticas. A partir de ahí el número de especies reproductoras ha ido en descenso junto con el nivel de las lluvias. En los últimos años ha disminuido sensiblemente. Como especies más emblemáticas en la zona podemos destacar la malvasía cabeciblanca, por su escasez en número de individuos, que ha criado regularmente en las lagunas del sur de Córdoba. El aguilucho lagunero como rapaz más visible en estos espacios, además de la águila pescadora, una especie que no cría aquí, no es sedentaria, pero que se pueden ver en determinadas épocas del año de paso. Andalucía es un extraordinario lugar para la observación y estudio de las aves, debido a su situación geográfica y diversidad de hábitats. Esta circunstancia reúne aquí, y más concretamente en el Estrecho, a aficionados y expertos de toda Europa. Estos últimos señalan que el cambio climático también está afectando al comportamiento de las aves. Para hablar de esto, contactamos con la Fundación Migres. Alejandro Onrubia, biólogo y doctor en la Universidad de León, que actualmente trabaja en la Fundación Migres. Alejandro, cuéntanos, ¿qué importancia tiene Andalucía para el estudio de las aves? Bueno, pues Andalucía es una de las regiones de Europa más grandes y extensas, que alberga una extraordinaria riqueza natural y desde luego es uno de los mejores representantes de lo que es la avifauna mediterránea. ¿A qué se dedica la Fundación Migres? Pues nos dedicamos al estudio y seguimiento de la migración de las aves por el Estrecho de Gibraltar, y aparte desarrollamos proyectos de conservación de la biodiversidad. ¿Y qué relación tiene con el cambio climático? Vale, pues las aves migratorias, son excelentes centinelas, termómetros ambientales, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la naturaleza. En concreto, aquí en el Estrecho de Gibraltar llevamos más de 20 años haciendo seguimiento de la migración, y nos da estos censos que realizamos diariamente, pues nos dan información de los cambios que hay en las aves migratorias, ¿no? En concreto, por ejemplo, pues se detectan cambios en sus poblaciones, ¿no? Pues hay especies que aumentan, otras que disminuyen. En general, por ejemplo, pues están aumentando las poblaciones de cigüeñas y de rapaces,
pero están disminuyendo la mayor parte de las pequeñas aves migratorias y también muchas aves acuáticas, ¿no? Aparte de eso, pues se notan también cambios en los calendarios de la migración. Las aves migratorias necesitan estar en el momento justo, en el lugar adecuado, para adecuar su ciclo vital a los ritmos de la naturaleza, y en concreto pues a la llegada de la primavera. Y muchas aves, por ejemplo, han adelantado la migración para intentar ajustarse a una primavera que se está adelantando con el cambio climático, ¿no? Aparte de eso, otro aspecto importante que se ve aquí es pues, los cambios en los patrones migratorios. Muchas aves están dejando de migrar porque ya los inviernos son más suaves, entonces se quedan más al norte. Y por otro lado también tenemos a muchas aves de filiación africana, de especies sureñas, pues que están colonizando el continente europeo, y lo están haciendo precisamente por este extremo sur del continente, ¿no? Y eso es un indicador de que las condiciones ambientales pues están cambiando mucho. Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro, muy interesante, y enhorabuena por su labor. Nada, muchas gracias a vosotros por haceros eco de estos trabajos. La comunidad científica internacional afirma con un aplastante consenso del 97% que la actividad humana es un factor determinante para el cambio climático. Así lo avalan numerosos informes y estudios realizados por miles de científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático y todas las academias nacionales de ciencias, entre otras organizaciones de prestigio. Pese a ello, existe una minoría que se mantiene escéptica y sostiene que la interferencia del ser humano en el clima sería insignificante. En base a esto, encontramos al negacionista, el cual carece de rigor y en la mayoría de las ocasiones acaba descubriéndose su posición interesada. Son numerosas las evidencias teóricas y empíricas, por ejemplo, el calentamiento de los océanos, la subida del nivel del mar, el incremento del CO2 de origen fósil en la atmósfera o el calentamiento de sus capas bajas. Lea y sea crítico, pero actúe ya. Hay personas cerca de usted que ya lo están haciendo. No hay un planeta B.
Mira, allí están. ¿El qué? Una pareja de malvasía cabeciblanca. Vaya, qué guapo. Qué pico tan bonito tiene el macho. Esta ave es el emblema de nuestras lagunas. Cierto. Y pensar que estuvo a punto de desaparecer. Oye, ¿qué te parece el trabajo que hemos hecho con el documental? ¿Servirá para algo? Yo pienso que sí. A ver, está claro que solo un pequeño grano de arena frente a un problema como puede ser el cambio climático. Seguro que sirve de inspiración a muchas personas. Y lo más importante, estamos trabajando en nuestro entorno y con nuestros vecinos. Piensa globalmente, actúa localmente. Exacto, esa es la idea. La diferencia que hay entre una caricia y un bofetón es la velocidad de la mano. Yo pienso, creo, como seguramente todos los que me estén, y aquellos y aquellas que me estén escuchando, que preferimos todas las caricias, la tranquilidad, a la velocidad del bofetón. Y sin embargo estamos en una sociedad que mayoritariamente está optando por dar y recibir bofetones.